Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes en otra entrega de Conversaciones UDA. Hoy vamos a hablar de una investigación en la que participó el Grupo de Neurociencias de Antioquia, que vale la pena recordar, hace parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y es básico, es puntal, es referencia en varios países, no solamente de esta América Latina, sino también del mundo en relación con lo que se conoce como neurociencias. Las investigaciones en este campo, entonces, lideradas por este grupo de la Universidad de Antioquia. Es una investigación que se hizo en 11 países de esta América Latina, pero que también se ha hecho en otras partes del mundo y que básicamente tiene que ver con las enfermedades que se conocen como neurodegenerativas. Nuestro invitado es David Aguillón. Él está cumpliendo, se nos da este programa precisamente cuando se están dando 2 años de la presencia de él como coordinador de este grupo. Recordemos que por allá en agosto del año 2024 murió el médico Francisco Lopera, que era el que estaba al frente de este grupo. Ese mes, en agosto, él le entrega la posta, le entrega la responsabilidad a David Aguillón y él entonces la asume desde entonces. Al mes siguiente, en septiembre, muere el médico y de esa manera entonces hay una nueva persona al frente de este grupo que es con la que vamos a conversar. Pues David Aguillón, doctor, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido a Conversaciones UDA. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Inicialmente hagamos un recorderis y si se quiere un recuento o un resumen de lo que han sido estos 2 años. Usted llega a un grupo pues que obviamente, como decíamos, tiene una presencia grande, muy importante y es una responsabilidad que no sé si en su momento asustó y ya van 2 años al frente del grupo. Sí, es un grupo de investigación bastante robusto. Yo creo que eso genera mucha confianza porque es un grupo interdisciplinario que se enfoca en la prevención de las enfermedades neurodegenerativas, pero tiene investigación en ciencias básicas, tiene investigación translacional, investigación en ciencias clínicas, tanto en estudios observacionales como ensayos clínicos de prevención. También otra responsabilidad muy grande en este proceso era las familias. El grupo, el doctor Lopera y en general todos los que hacemos parte del Grupo de Neurociencias de Antioquia estamos extremadamente comprometidos con el cuidado y el apoyo y soporte a estas familias y el poder garantizar tanto la prevención de la enfermedad, pero también un proceso digno de enfermedad y de proceso previo al fallecimiento. Entonces, todo esto es muy importante para nosotros porque hay una confianza adquirida durante 40 años en el grupo y es un legado bastante grande y robusto que tenemos que mantener. Entonces, durante estos 2 años yo creo que algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos es que el grupo continúa en su totalidad, que los proyectos se han fortalecido, hemos aumentado los proyectos de investigación, la financiación hacia el grupo de neurociencias y eso es algo fundamental. Entonces, sí es un reto muy grande, sí es muy asustador, pero con toda la confianza, pero especialmente por el equipo que acompaña todos estos procesos en el día a día. Coordinarlo saca uno obviamente de las labores investigativas, operativas, ¿no? Pues el grupo tiene algo mágico y es que en medio de todo uno puede hacer docencia, puede hacer investigación, puede hacer la atención comunitaria y yo creo que quizás lo que más se ha visto afectado en mi caso ha sido un poco la atención clínica, que se ha reducido un poco, pero en general yo sigo haciendo docencia, tengo estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, sigo ayudando pregrado y obviamente toda la parte ya de investigación, desarrollo, diseño de estudios, en eso sí continúo bastante activo. Yo creo que lo que se ha reducido un poco es la asistencia clínica, pero también por la demanda que implica pues este rol. De las investigaciones que el grupo ha hecho en estas décadas, ¿usted destacaría alguna de manera especial por el impacto, sobre todo internacional, que ha tenido? Por lo que decíamos ahora, este grupo pues tiene un reconocimiento internacional bastante grande y de esos laboratorios, de esos centros de investigación, pues han salido varias investigaciones. Sí, yo resaltaría toda una línea de investigación que tenemos asociada a los genes de resistencia o de protección contra la enfermedad de Alzheimer. En 2019 publicamos el caso de Aliria, un caso protegido con 2 copias de un gen llamado APOE3 Christchurch. En 2023 publicamos otro gen protector que se llama Rilin-Colbos y seguimos trabajando en esa línea de los genes de protección porque creemos que es una puerta o una posibilidad de poder buscar una vía alterna para retrasar o evitar la aparición de este tipo de enfermedades. Pero también resaltaría el inicio del ensayo clínico API Colombia 2, porque a pesar de que el primer ensayo clínico fue bastante extenso y que no logramos tener un efecto positivo con ese medicamento llamado Crenezumab, se logró tener la confianza y la escuela en el cual el grupo creció y tiene un equipo muy fuerte, muy robusto en ensayos clínicos. Pero también se diseñó este nuevo ensayo clínico
se logró la financiación y acabamos de iniciar la operación de este ensayo. Entonces creo que es un logro, después de muchos años de trabajo, poder tener nuevamente un ensayo clínico de prevención a gran escala aquí en Antioquia, específicamente en la Universidad de Antioquia. Entonces yo resaltaría esos dos grandes hitos durante estos 2 últimos años. ¿Cómo entiende usted que un grupo de estos de investigación haya llegado a esta importancia en un país que invierte tan poquito en ciencia? Un país que tiene inclusive un ministerio dedicado a esto, pero pues donde los grupos de investigación que requieren tanto tiempo para consolidarse nacen y se van quedando en el camino, donde desde el punto de vista de los gobiernos y del Estado es tan difícil que se consoliden estos grupos. Yo creo que el liderazgo del doctor Lopera fue fundamental y él fue una persona que impulsó la investigación en Latinoamérica, que buscó que Latinoamérica, que Colombia, que Medellín fueran visibles como potenciales centros de ensayos clínicos en este tipo de patologías, pero fue un camino labrado a mano y en este momento el grupo, la mayor parte de su financiación es internacional y eso permite que haya un crecimiento, un aumento en la capacidad instalada. Nosotros propendemos siempre que las cosas se puedan hacer aquí en Colombia, que haya un entrenamiento para las personas aquí del sitio, que haya un aumento en el equipo y en infraestructura que nos permita pues avanzar y que no seamos simplemente tomadores de datos o personas que envían muestras, sino que como tal el grupo, la Universidad de Antioquia se va a beneficiar de todos estos procesos de investigación. Pero indudablemente se ha requerido inversión internacional y toda esta financiación por entidades públicas internacionales o por entidades privadas o filantrópicas nos ha permitido crecer. Pero eso es gracias a una visibilidad ganada a lo largo de los años, a estar levantando la mano, a estar mostrando resultados, yendo a simposios, buscando activamente y también creando alianzas y consorcios a nivel Latinoamérica o a nivel mundial que permita que podamos dar ese paso o avanzar. Entonces, hay que maletear. Exactamente. Hay que maletearse el tema de todas maneras. Hay que maletear. Muy bien, vamos a la investigación que decíamos al principio. Latam Fingers, ya estábamos diciendo de un estudio no farmacológico, o sea, un estudio que se hizo en el caso de Antioquia, en Medellín y Sabaneta con personas que obviamente pues prestaron su colaboración para el caso, que decíamos, se realizó en 11 países de América Latina, que hace parte de una estrategia internacional. Cuando estamos hablando de eso, de un estudio no farmacológico, ¿de qué estamos hablando? Es una intervención sistemática en la cual, en este caso, se involucraron 1.200 personas en Latinoamérica. A 600 personas se les hacía una intervención no farmacológica, es decir, no había un medicamento, sino había actividad física dirigida frecuente, monitorizada, intervención por nutricionista, estimulación cognitiva a través de una plataforma también guiada, seguimiento con laboratorios, seguimiento con médicos, seguimiento cognitivo. Entonces ellos estaban de una manera sistemática todo el tiempo monitorizados. En cambio la otra mitad era una intervención flexible, en el que simplemente cada 3 meses hacíamos algunas charlas o conferencias donde les dábamos recomendaciones de estilo de vida saludable, pero nadie los estaba siguiendo, ni presionando, ni buscando, ¿cierto? Sino simplemente dábamos recomendaciones generales. Entonces era una intervención en el que de manera aleatoria se seleccionaba el grupo al que iba a quedar cada persona y se hizo este seguimiento durante 2 años. Eso se refiere a una intervención no farmacológica, que el primer reto era demostrar que Latinoamérica era capaz de hacer este tipo de investigaciones, pero que logramos cumplir ese primer reto y logramos con creces pues, poder superar toda la multiculturalidad y todos los retos que pueden existir en Latinoamérica para este tipo de proyectos a gran escala. 2 grupos entonces, uno acompañado en el día a día con sus actitudes, sus comportamientos, y el otro acompañado desde las recomendaciones, pero digamos sin un seguimiento tan al dedillo. Queda el resultado de esos 2 grupos. ¿Cuál es la diferencia? Lo que logramos demostrar con estos 2 años de intervención es que el grupo que estaba con una intervención sistemática se redujo en un 55% la posibilidad de progresión a un deterioro cognitivo. Y es muy interesante y quiero resaltar es cómo seleccionamos la población. Seleccionamos población que estuviera en riesgo de deterioro cognitivo. Y es muy simple, son personas sedentarias, hipertensas, con obesidad, con colesterol alto, con diabetes. Este tipo de población se expone a un riesgo mayor de progresar o de tener un deterioro cognitivo en una edad adulta. En ese sentido, así seleccionamos esa población y a los que empezamos a hacer una intervención sistemática, cuando hacíamos las pruebas cognitivas y toda la evaluación de manera semestral, logramos ver una reducción del 55%. Y eso es supremamente importante porque comparado con estudios inclusive farmacológicos, esto tiene un alto impacto. Es demostrar
que este tipo de intervenciones tienen sentido, que realmente valen la pena, que poder impactar de manera multimodal, es decir, no solo actividad física, no solo nutrición, no solo estimular a nivel cognitivo, sino varias esferas de manera simultánea, tiene un efecto positivo en retrasar el inicio de la demencia. Entonces, ese es como el gran logro de esta investigación a nivel Latinoamérica. O sea, un cambio en las actitudes, en los comportamientos, si se quiere en la forma de ver, de ver la vida, pues obviamente es definitivo en el sentido de lo que estamos diciendo. Exactamente. Más allá de lo que usted manifestaba, de tomarse un medicamento, de tener un fármaco, que es lo que muchas veces que pueden creer muchas personas, que si me tomo un fármaco eso me va a ayudar a prevenir algo. Claro, nosotros en el grupo de neurociencias estamos probando medicamentos que logren retrasar o evitar la enfermedad, ¿cierto? Esa es una línea de trabajo. Pero en este sentido de la intervención no farmacológica, logramos demostrar que solo esta intervención tiene un efecto positivo. Entonces, a futuro podríamos pensar, quizás si sumamos el farmacológico con el no farmacológico, podríamos potenciar más y no hablar de un 55%, sino quizás de un 90, 80%, ¿cierto? Entonces, por ahora vamos ahí, pero es un campo abierto aún de investigación, pero son datos bastante fuertes que nos indican que promover estilos de vida saludable vale la pena, porque ya son datos confirmados. Esto desde el punto de vista de las personas y de las mismas familias que pueden tener a alguien en riesgo en este tema, pues obviamente ahí hay un llamado, porque mire usted me mencionaba dos grupos, el que usted está manifestando del 55% de disminución del riesgo, y el otro grupo que digamos no tenía ese acompañamiento tan de día a día, pues obviamente llega a un resultado que no fue tan bueno. Eso entonces, ¿qué significa desde ese punto de vista? Eso es súper interesante porque la gente nos pregunta, ¿qué puedo hacer? Ve, mi abuela tuvo Alzheimer, entonces ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera, esta es una hoja de ruta, porque la pregunta es cuándo iniciar, y entre más temprano mejor, ¿cierto? Si podemos iniciar desde la infancia a tener estos hábitos de vida saludable, el impacto en el envejecimiento será mucho mejor. Y nosotros damos una charla en el grupo, es cómo prepararnos para un envejecimiento exitoso. Y básicamente hacemos el símil como cuando uno prepara una maleta de viaje o se prepara para un viaje, cómo organiza todo para poder llegar a ese viaje o a ese destino. Y requiere preparación. Nunca es tarde para iniciar, ¿cierto? Si uno es un adulto mayor, si uno tiene ya 60, 70, 80 años, puede iniciar a tener estilos de vida saludables, modificarlos y podrá tener un impacto satisfactorio. Pero entre más temprano iniciemos, el impacto a nivel cerebral será mucho mayor. Y ese también es un mensaje muy claro. Y lo hemos visto tanto en terapias farmacológicas como en este escenario, que entre más temprano sea la intervención, el cerebro, digamos, se va a ver mucho más beneficiado. Entonces, ese es el mensaje que podemos ofrecer hoy a la comunidad y especialmente a aquellas personas que tienen ese temor o tienen antecedentes familiares, es cómo al hacer este tipo de intervenciones, el tener modificaciones en actividad física, en nutrición, en estimulación cognitiva, en el relacionamiento social y en el control de las enfermedades crónicas como es hipertensión, diabetes, colesterol alto, puede realmente tener un impacto en reducir el riesgo de progresión a un deterioro cognitivo. Ahí están los 5 puntos. Ahí están los 5 puntos. De eso, por eso estaban hablando, por eso la investigación. Se llama Fingers. Fingers, por dedos en inglés. Exactamente. Ajá. Sí, la idea es como generar de alguna manera un estímulo que la gente pueda recordar fácilmente, entonces hablábamos de Fingers. Ajá. Por los 5 dedos de la mano, entonces son actividad física, sí, cambios en estilo nutricional, estimulación cognitiva, el relacionamiento social, que es muy importante, y el control de todos los riesgos o factores de riesgo cardiovascular, es decir, hipertensión, diabetes, colesterol alto. ¿Hay alguno de esos que pese más? No, lo que se ha demostrado, porque digamos que hay estudios donde se ha hecho solo actividad física, se ha hecho solo estimulación cognitiva, pero realmente eso no tiene evidencia, ¿cierto? Y la gente le dice a uno, no, es que yo le llevo muchos libritos para que haga sopas de letras, para que rellene. Quizás eso solo estimula inclusive una función del cerebro, ¿cierto? Entonces, el poder estimular varias áreas, ¿cierto? Como las que propone la estrategia Fingers, pero a nivel cognitivo también otras áreas del cerebro, todo eso ayuda a que realmente haya un impacto, ¿cierto? Entonces, es digamos que la evidencia acumulada que tenemos hasta el momento. Hagamos, si se quiere, un paréntesis para que definamos entonces la demencia, porque pues uno que no es médico, que no es neurólogo, pues tiende a pensar que demencia es una enfermedad, pero lo que yo tengo entendido es que finalmente es un término genérico, o sea, que engloba varios tipos de enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo es eso? Sí, entendamos la demencia como un proceso que empieza a afectar el cerebro
empieza a reducirlo de tamaño, empieza a afectar la comunicación entre las neuronas. Entonces la demencia se conoce como enfermedades neurodegenerativas, pero dentro de eso tenemos un espectro muy amplio, donde el 70% corresponde a enfermedad de Alzheimer. Pero también tenemos demencia frontotemporal, tenemos demencia asociada a enfermedad de Parkinson, demencia asociada a enfermedad de Huntington, demencia por cuerpos de Lewy, demencia vascular. Entonces tenemos todo un espectro, un pool muy alto de posibilidades dentro de eso que llamamos demencia, que es muy importante, no justificar los cambios de memoria, los cambios de comportamiento, los cambios de lenguaje por la edad y retirar el término demencia senil, porque la gente entiende demencia senil como una pérdida de memoria, una pérdida de funcionalidad asociada a la edad, pero realmente la demencia senil no existe, sino corresponde a algún grupo de estas enfermedades que hemos mencionado dentro de ese espectro de enfermedad llamado demencia o enfermedades neurodegenerativas. También, y aprovecho, como hay una campaña y desde el 2015 se cambió el término demencia por trastorno neurocognitivo mayor. El objetivo especialmente era disminuir el estigma que había con relación a esta enfermedad. La enfermedad, las personas, la sociedad tiene miedo de tener demencia y entonces ese término demente, demencia o lo que podría interpretarse como sin mente genera mucho estigma dentro de la sociedad. Entonces se le cambió el término desde el diagnóstico y el libro de enfermedades mentales y psiquiátricas, pero sin embargo pues de manera indistinta se sigue utilizando, pero hace parte de ese grupo grande de patologías. Eso suena casi a locura. Entonces sí, de ahí viene el estigma. Tiene mucho estigma. Y al contrario, la población y la sociedad debería ser otro anillo de protección, de cuidado, y a la gente le da pena decir que su familiar tiene demencia, ¿cierto? No debería ser así, al contrario, uno debería contarlo, porque ese portero, porque ese vecino, porque ese amigo puede ser alguien que nos puede ayudar en un momento de desorientación, por lo en un menos momento de entenderlo. angustia. Exactamente. Y eso puede modificar una actitud, Exactamente. una actuación en un momento dado, porque sabe que es una persona que tiene pues esa condición. ¿El tratamiento de cada una de estas demencias desde el punto de vista de ustedes, los neurólogos, es distinto? ¿O más o menos es general y, por ejemplo, en las famosas, en el famoso Fingers, en los famosos 5 recomendaciones, está más o menos por el mismo lado? Va por el mismo lado Sí. en cuanto al tratamiento no farmacológico. Entonces, digamos que de ahí, pues ya un paciente con demencia podría tener este tipo de intervenciones. Obviamente el objetivo de la estrategia Fingers es evitar que la persona llegue allá o retrasar lo más que podamos el inicio de este tipo de enfermedades. Pero ya desde el punto de vista farmacológico sí varía mucho. Varía mucho dependiendo de los síntomas que presente, dependiendo del diagnóstico que tenga, sí va a cambiar el tipo de tratamiento farmacológico que podamos ofrecer en este momento desde el punto de vista clínico. Pero desde lo no farmacológico sí puede ser muy similar. ¿Cómo juega en estas recomendaciones, en estas 5 recomendaciones para retrasar el inicio de estas enfermedades, la genética? Es un factor muy importante y creo que Latinoamérica juega un rol también ahí fundamental porque en Latinoamérica hay un mestizaje muy grande. Bien somos muy europeos dentro de esa ancestría, pero también tenemos parte de africano, en Brasil hay un core bastante importante de asiáticos, obviamente amerindios tiene un porcentaje importante, pero también varía entre regiones. Es diferente el porcentaje de amerindios que hay en Colombia al porcentaje de amerindios que hay en Perú o en México. ¿Por qué lo menciono? Porque esa ancestría de esos genes juegan un rol importante en el desarrollo de enfermedades. Entonces, eso hace Latinoamérica tan especial para este tipo de estudios. Entonces, la genética es fundamental porque pueden haber genes que aumenten el riesgo de tener este tipo de deterioro cognitivo. Pero también hay factores ambientales o factores socioeconómicos, sociodemográficos que pueden favorecer de manera de protección o de manera negativa el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, es un todo. La aparición de estas enfermedades no podemos decir que es unicausal, sino es la sumatoria de muchas situaciones o condiciones que favorecen el desarrollo de estas enfermedades y por eso se requieren intervenciones multimodales, porque hemos visto ejemplos en los que la genética, cuando tenemos el riesgo, se puede mitigar solo con la educación. Tener un nivel educativo alto puede mitigar el efecto negativo que pudiera tener un gen como es APOE4, que es un gen de riesgo. Entonces, en ese sentido, es una balanza entre factores protectores y factores de riesgo, no solo lo genético, sino lo ambiental, lo sociodemográfico, todo lo económico, todo eso juega un rol importante. Entonces, en esa balanza debo yo jugar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aumento esos factores protectores para que pesen más y me contrarresten todos estos factores de riesgo? Y es así como debemos pensar la demencia, porque la demencia de estas enfermedades es una sumatoria.
y es imposible tener un medicamento que logre atacarlo todo o mitigarlo todo. Entonces, como sociedad, como personas, como pacientes, podemos asumir nuestro rol y poder ayudar a retrasar o evitar el inicio de estas enfermedades. Entonces es ahí cuando la estrategia Fingers toma sentido. A ver, pues entonces tendríamos, digamos, tres factores o tres grupos de factores, si se quiere. Uno, la genética. El otro, lo que usted me dice, los factores sociales, ambientales y demás. Y lo tercero, los propios comportamientos, de eso estamos hablando. Exactamente. Para todos los tipos de demencia, de los que estamos hablando. ¿Qué tanto la modificación de esos factores, pues no los genéticos, que esos ya están ahí, pero los otros dos sí han sido fundamentales? O sea, sí se pueden trabajar, sí se pueden manejar. Pues hay un estudio que hace la comisión de Lancet, que es una revista muy importante a nivel científico, donde habla de 14 factores de riesgo modificables. Entonces ellos han hecho un estudio en etapas tempranas, donde por ejemplo la educación en una etapa temprana es fundamental, en etapas media de la vida o en etapas tardías. Lo que hizo la estrategia Fingers fue coger 5 de esos 14 factores y generar una intervención sistemática. Pero si pudiéramos intervenir esos 14 factores, lo que propone Lancet es que podríamos prevenir hasta en un 45% de las demencias. Pero en países como Latinoamérica, donde se han hecho estudios similares, solo con 12 factores, hasta en un 55% retrasar el inicio de la demencia. Entonces, realmente hay evidencia sostenida, pero en este caso con Fingers solo son 5 factores, pero tenemos otros que pudiéramos llegar a intervenir que se vuelven fundamentales. Entonces, creo que vale la pena, porque la genética no la podemos modificar, porque es una lotería que nos ganamos todos al momento de nacer, pero hay otros factores que sí podemos impactar. Entonces, la gente pregunta mucho y vuelvo y lo resalto, ¿qué puedo hacer yo? Puedo impactar en esos factores de riesgo modificables, ¿cierto? Puedo aumentar ese nivel educativo, puedo dejar de fumar, puedo evitar el aislamiento social, puedo controlar las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o colesterol, puedo tratar la pérdida visual o la pérdida auditiva, que es muy importante en el adulto mayor, porque esa pérdida visual y esa pérdida auditiva generan aislamiento, menos estimulación cognitiva, menos contacto y es un factor de riesgo importante. Los golpes en la cabeza es otro factor de riesgo también relevante. La contaminación ambiental, que uno diría, bueno, hay ciudades como Medellín que a veces tienen esas alertas ambientales, entonces ¿yo qué puedo hacer si ya vivo acá en esta ciudad? Quizás no hacer actividad física o no exponerme al ambiente cuando hayan esas alertas de contaminación ambiental. Entonces, hay muchos factores que han sido muy estudiados en cómo pueden impactar en el desarrollo de la demencia y creo que es ahí donde tenemos mucho campo para trabajar. Ustedes por parte de Colombia pues hacen esta investigación en Medellín y en Sabaneta, más de 1000 personas estudiadas, invitadas a participar en esta investigación. ¿Por qué Medellín y Sabaneta? ¿Hay algo específico ahí? Porque, perdóneme, hay una anotación adicional. Por lo mismo que usted estaba diciendo ahorita, que de pronto hay algunos factores sociales que pueden aumentar el riesgo y hay algunos sitios del país que ustedes han identificado y han estudiado también en ese sentido. Pues digamos que Medellín fue seleccionado por el Grupo de Neurociencias de Antioquia, por la Universidad de Antioquia y su capacidad para poder desarrollar este tipo de investigaciones. Nosotros seleccionamos Sabaneta porque en Sabaneta está el centro del adulto mayor y para las personas que tenían que asistir 4 veces a la semana a un lugar, pues era mucho más factible buscar este tipo de locaciones que facilitara el acceso y pudiera ayudar a esa adherencia dentro de un programa tan intenso. Básicamente un asunto logístico. Sí, pero facilidad. Ahora el Grupo de Neurociencias acaba de ganar un grant, una financiación a partir de estos resultados de este estudio Fingers para poder implementar este tipo de intervenciones a gran escala. Entonces la financiación básicamente es para poder crear el programa para escalar este tipo de intervenciones. Entonces ahí está el reto, cómo me salgo de Sabaneta, cómo me salgo de Medellín y cómo puedo empezar a proponer, digamos, un programa nacional que logre tener este tipo de impacto o que logre impactar realmente poblaciones distantes o poblaciones vulnerables donde hay mucha mayor riesgo de tener deterioro cognitivo. Entonces, ese es el siguiente paso al que queremos avanzar, porque usted tiene razón, Medellín y Sabaneta digamos que están en cierta posición o situación, pero desde el punto de vista logístico era lo que nos facilitaba o nos permitía poder desarrollar esta investigación. Y con esta nueva financiación y esta ampliación de la investigación, ¿qué están pensando? ¿Hacia dónde se podría llegar? ¿Qué están pensando, digamos, en las primeras de cambio que pueden hacer? Pues ahí es muy importante integrar diferentes actores. Obviamente la Universidad de Antioquia como académicos es fundamental que continuemos ahí, pero hay que mirar cómo podemos integrarnos con otras instituciones que puedan tener mayor escalabilidad de este tipo de intervenciones. Entonces habría que pensar ya en el Estado, en IPS o EPS, o cómo poder avanzar en este tipo de desarrollos. Entonces yo creo que ese es el siguiente paso al que tenemos que empezar a trabajar
y es como este trabajo del siguiente año para poder tener un impacto a gran escala en este país. ¿Esta nueva investigación, esta ampliación, alentada por quién? Tanto el proyecto FINGERS como esta nueva ampliación son financiadas por la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, y la asociación ha financiado diferentes proyectos, pero de alguna manera se abanderó y se apropió para financiar todo el desarrollo de LATAM FINGERS, que aprovecho para decirlo también, como usted lo mencionó, hace parte de un estudio a nivel mundial que se llama Worldwide FINGERS, donde el primer estudio se hizo en Finlandia y de ahí surgió toda la estrategia FINGERS, pero se ha ampliado a diferentes países. En Estados Unidos no se llama FINGERS, se llama Pointer, pero es la misma estrategia, y LATAM FINGERS fue, digamos, de alguna manera como un proyecto bandera dentro de esta estrategia a nivel mundial, especialmente por todo este mestizaje y por el número de pacientes que queríamos incluir tan diversos. Entonces fue algo fundamental, pero la Asociación de Alzheimer ha sido un aliado estratégico para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Ahí está la investigación, ahí está el resultado, ahí están las recomendaciones. Pero entonces ustedes los médicos, ustedes los neurólogos quedan más o menos como en cierto punto, me parece a mí, como caminando como por el borde de la cornisa, porque ustedes hacen las recomendaciones, pero finalmente eso es allá, en la casa, eso es la persona y es la familia. Esas 5 recomendaciones que ustedes entregan, pues obviamente son importantes, pero entonces, ¿qué tanto ahí, digamos, hay una especie de frustración para ustedes como investigadores en la aplicabilidad del resultado? Eso, ese es el reto porque lo que vimos en la educación flexible yo creo que es algo que se hacía a la gente visualmente, por redes sociales, por conferencias, en el colegio en general, le están diciendo hay que tener buenos hábitos de vida. Quizás esto ayude en demostrar que tener buenos hábitos de vida saludable puede servir, pero indudablemente hay que buscar o facilitar también desde las locaciones, desde los espacios físicos, desde las mismas aplicaciones, cómo poder intervenir de manera sistemática. Entonces es un reto para una población latina, para una población colombiana, pero yo creo que tenemos herramientas suficientes para poder hacerlo, especialmente porque ya tenemos datos locales que demuestran que es posible. Entonces yo creo que es ahí hacia donde queremos trabajar. Necesitamos mucha ayuda, pero es viable hacerlo en población latina y colombiana. Porque mira el resultado con el segundo grupo. Exactamente. O sea, entrega la recomendación, no hay un acompañamiento tan sistemático y mire usted que el grupo se comporta muy distinto al primer grupo de la investigación. Ahorita lo que estamos haciendo es seguir estos grupos ya sin intervención y ver qué tanto perdura el efecto de haber realizado una intervención sistemática por 2 años. Entonces ellos ya no están en ese seguimiento estricto, pero puede que hayan algunos seguido con esa adherencia a hacer actividad física, con esas recomendaciones nutricionales, entonces los estamos siguiendo para ver qué tanto después de una intervención tan estricta, qué tanto queda eso o perdura en el tiempo. A manera de conclusión, si se quiere, ¿qué se le puede decir a las familias de las personas que de pronto ya hayan empezado a mostrar la presencia de la enfermedad? Y como usted decía ahorita, pues nunca es tarde para empezar con estos estilos de vida y con estas estrategias. Las familias entonces, ¿qué pueden hacer ahí? ¿Qué tan importantes son para retrasar o por lo menos para aumentar la calidad de vida de la persona si ya está teniendo los primeros síntomas y la presencia de las enfermedades? Yo ahí pondría, hay 2 preguntas que nos hacen con frecuencia, la que usted nos está diciendo y la otra ¿es posible prevenir las demencias? La respuesta es sí. Sí es posible prevenir las demencias con toda esta evidencia que estamos presentando con el proyecto LATAM FINGERS y lo que se ha hecho a nivel global. Pero también aquellas personas que ya tienen síntomas, ¿qué podemos hacer? Hay mucho por hacer desde el punto de vista no farmacológico y farmacológico para poder garantizar una progresión lenta de la enfermedad y una calidad de vida. Yo creo que la estrategia en pacientes ya con síntomas de deterioro cognitivo con demencia es poder garantizar calidad de vida y funcionalidad. ¿Cómo puedo yo mantener independiente a ese paciente el mayor tiempo posible en la medida que esa independencia sea segura para él? Porque en la medida que yo logre que él sea independiente, voy a generar estimulación cognitiva y voy a ayudarlo a que se mantenga estable. Entonces es un círculo, pero es muy importante poder lograrlo. Pero eso requiere mucho trabajo con el paciente, mucho trabajo con el cuidador y trabajo con la familia, porque la enfermedad de Alzheimer y las demencias no son una enfermedad del paciente, es una enfermedad de la familia y una enfermedad que impacta a la sociedad. Entonces, en ese sentido, debemos trabajar especialmente con esa dupla paciente-cuidador, pero no olvidar todo ese círculo alrededor que es familia y sociedad que pueden ayudar y apoyar a ese paciente. Entonces, hay mucho por hacer,
yo creo que es el trabajo que en parte promulga el grupo de neurociencias de cuidar a ese paciente, cuidar a ese cuidador y poder garantizar que ese paciente tenga calidad de vida y sea lo más independiente posible en el proceso de enfermedad. Pues bueno, doctora Guillón, ha sido muy amable por este tiempo con Conversaciones UDA, con la audiencia que nosotros tenemos y pues obviamente no casi no desearle éxitos con esas investigaciones que ahora usted anuncia aquí van a quedar mucho más ampliadas, más allá de lo que ya se hizo en esta primera etapa, para un mayor conocimiento y diseño de estrategias en relación con estas enfermedades. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también muy amables por su compañía. Los esperamos en una próxima entrega de Conversaciones UDA.